un podcast de Cooperativa. Última hora, en medio de la presión de sus partidos, La Moneda retira el apoyo a la expresidenta Bachelet como candidata a la Secretaría General de la ONU. Un bochorno. Se optó por la ideología, reaccionó el canciller o el ex canciller Heraldo Muñoz. Kast y el alza de los combustibles. No podemos comprar popularidad con plata que no tenemos. Nos dejaron las arcas vacías, dice el presidente. Filas en los servicentros desde anoche. Quirós en el Congreso para congelar el valor de la parafina y dar un bono a los taxistas. La oposición acusa benzinazo y arremete contra la anunciada rebaja del impuesto corporativo. Ya se anticipa un efecto inflacionario. Alzas, por ejemplo, en los fletes, los pasajes de los buses interprovinciales y las aplicaciones del transporte. En Cooperativa, Fiscal Valencia reconoce llamado de la hoy ministra Steiner para evitar cambios en el equipo de la PDI que investigó al clan Chen en Tarapacá. Ministro Poduje anuncia acciones legales, sumarios también contra una empresa a cargo de la reconstrucción en Viña. No se descarta incluso que haya que demoler algunas viviendas. En el exterior, Irán y Hezbollah atacan a Israel ante intento de ocupación del sur del Líbano. A 68 se eleva la cifra de muertos en la tragedia aérea de Colombia. Y en el fútbol, con 6 titulares menos, la U de Gago, que debuta, recibe a La Calera en el Nacional. Sin Vidal, Colo-Colo desafía al León de Collao. Esta tarde-noche, la Copa de la Liga se juega en Cooperativa Deportes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa. Una presentación de cooperativapodcast.cl. La noticia de última hora es que el presidente Kast retira el apoyo de Chile a la candidatura de Michelle Bachelet como secretaria general de Naciones Unidas. Si ella decide continuar con esa campaña, Chile se abstendrá de apoyar a otro candidato, es lo que dice la declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores. Hay reacciones, estuvimos conversando con Heraldo Muñoz, eso se va a poder revisar ahí en cooperativa.cl en un ratito el detalle. Una noticia que llega en medio del debate sobre el efecto de la guerra, la crisis energética y el golpe a los bolsillos que va a significar el alza de los combustibles a partir de este jueves. Un alza histórica, 370 pesos la benzina, más de 500 pesos el diésel. Aterricemos un momento esto, el efecto dominó que se puede generar en el tema inflacionario, en el costo de la vida. Gonzalo Aguirre, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y a partir de este jueves, cada litro de benzina será 370 pesos más caro y hasta 580 pesos más caro en el caso del litro de diésel. Es decir, casi 15.000 pesos más para llenar un estanque bencinero de 40 litros y más de 22.000 extra para cargar un estanque petrolero. Un gasto adicional que deberán asumir la mayoría de los conductores, pues las medidas de apoyo consideran a taxis y colectivos, además de la tarifa del transporte público capitalino que se congela hasta fin de año, también con recursos para el subsidio a la parafina. Así son varios los sectores que ya lamentan el mayor costo que tendrán que enfrentar en sus operaciones. Por ejemplo, en la producción de pan, en muchos casos con hornos que funcionan con petróleo. También en los buses interurbanos, el transporte escolar, el transporte de carga y más. Desde esos dos últimos rubros vamos a escuchar a Verónica Contreras, presidenta de la Confederación Nacional de Transporte Escolar Confentetuch, y a Juan Araya, quien preside la Confederación Nacional de Dueños de Camiones CNDC. En realidad la situación del transportista escolar es complicadísima porque las tarifas se fijaron recién, entre fines de febrero y principios de marzo. Y nosotros sabemos, estamos súper conscientes que a los apoderados no se les puede subir porque a ellos nadie les va a subir el sueldo porque hubo un alza de combustible. Están comenzando a la cosecha del arroz, está comenzando la cosecha del maíz, de tomate, de todos los productos, y todo en camión, pues sí. El 95% de la carga en este país se mueve en camión. Así que esas son las presiones que van a haber indirectamente.
Bueno, y a propósito de ese efecto en distintos productos, las presiones que dicen los transportistas, los expertos coinciden en anticipar un alza de los alimentos y en esa misma línea un resultado mayor en los datos mensuales de IPC, más notorios en la inflación del mes de abril. Eso justo cuando esta tarde el Banco Central se va a pronunciar sobre la tasa de interés tras su reunión de política monetaria y a la espera además de un nuevo informe de política monetaria, IPOM, que se publica mañana. Y con la variación mensual de la inflación, sabemos que siempre que es positiva, sobre cero, provoca luego un aumento en la unidad de fomento que lleva al alza otros pagos, cuotas, arriendos, dividendos y más. De efecto inflacionario, esto comenta Gonzalo Escobar, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Andrés Bello. Aquí hay dos efectos en la inflación. Hay uno directo que se genera automáticamente por el incremento en el precio de la gasolina y en el precio del petróleo, ¿ya? Es decir, estamos hablando que eso debería estar en torno a un 1,4%, 1,5% del IPC, ¿ya? Que lo vamos a observar durante el mes de abril. Y existe lo que se conoce como inflación de segunda vuelta, que va a terminar afectando principalmente el precio de otros productos que utilizan combustibles como la gasolina y el petróleo como insumo, ¿ya? Por lo tanto, vamos a observar, por ejemplo, incremento en el precio de los alimentos. Y luego del mayor precio de esta semana ya se pueden anticipar, conflicto en Medio Oriente de por medio, nuevas alzas en los combustibles para el mes de abril, pero ojo que el MEPCO, se ha dicho, va a seguir operando, por lo que dicha variación no debería ser de más de 30 pesos por litro. Vamos a escuchar a Francisca Cuadros, investigadora de CLAPE-SUSE. Bajo el anuncio de que el MEPCO seguirá operando con normalidad y en un contexto de precios del petróleo aún elevados y un tipo de cambio sobre los 900 pesos por dólar, lo más probable es esperar un alza en torno a los 30 pesos por litro para el próximo ajuste del 16 de abril. Ahora, a la espera del alza del día jueves, los pasos previos que quedan son la publicación del decreto que permita el ajuste de precios y luego este miércoles más o menos a las 5 de la tarde la publicación del informe semanal de precios estimados para combustibles por parte de la Empresa Nacional del Petróleo, ENAP. Y lo que decíamos en los titulares, algo contaba Gonzalo, el efecto inflacionario, por ejemplo, en los fletes, los pasajes, los buses interprovinciales, las aplicaciones de transporte. Cabify dice que no lo va a traspasar. Esto al menos no por ahora. Cualquier novedad ampliamos. Muchas gracias. Chao, buenas tardes. Ya, de inmediato esto tiene efecto en los servicentros, pues aumenta la demanda antes del alza, gente que llega a llenar el estanque, incluso a llenar algunos bidones de apoyo, por así decirlo, ¿no? De backup. Cristian Aburto, parte de lo que nos cuenta hasta ahora. Buenas tardes. Así es, Rodrigo, buenas tardes. Luego del anuncio del alza del valor de la benzina de 93 octanos en 370 pesos y del diésel en 580 desde este jueves, los automovilistas han llegado a distintas bencineras no solamente para llenar el estanque de sus vehículos, sino para también guardar reserva de la misma en distintos recipientes. Bencineras como la Copec de Mapocho con Villasana en Quinta Normal, la Shell de Dominica con Avenida Perú en Recoleta o la Aramco de Valdivieso con Perú también en Recoleta son las que los automovilistas han preferido mayoritariamente, puesto que son las gasolineras en las que la benzina de 93 octanos está más económica en la capital. Varias de las bencineras de Santiago tienen filas de algunas cuadras para cargar gasolina, por lo que conversamos con los automovilistas quienes expresaron su opinión del alza de los precios. Lo encuentro terrible, va a encarecer absolutamente todo. De ahorrar nomás, andar más en transporte público para los que puedan. Yo trabajo con esto, así que para mí, desgraciadamente, me van a encarecer mis costos. Primero que nada encuentro un abuso, el exceso de la subida de precios. Y me afecta a todo. De hecho, mi señora me llama ahora y me dice, oye, llena el estanque. Y yo le digo, ¿y qué sacamos? Le digo, si esto viene para adelante, no sacamos absolutamente nada. Porque aquí se te va a acabar la benzina en 4 días más y vaya a pagar 25 lucas más por llenar el estanque. No, nada que hacerle, amigo. Eso repercute siempre en el consumidor final, ¿no? Y no solamente la benzina, sino que en todo el tema de la alimentación. Tomé los bidones que tenía para tener una reserva. Otro de los sectores en el que se prevé un aumento de valores es el del comercio de frutas y verduras. Conversamos con los transportistas y locatarios de la Vega Central, quienes afirman que ante el alza de los combustibles subirá el valor del traslado, por lo que eso generará que haya un incremento en el valor de los productos.
Sí, va a afectar en el fondo porque tenemos el traslado, va a haber un alza de flete, que es normal. Flete que tú comprabas en 25.000 pesos, como ejemplo, ya te va a subir a 30. Cuando sube a 30, todos los productos van a subir. ¿Por qué va a subir? Porque todo se basa en el petróleo. Y al subir el alza de las bencinas, va a haber alza en los productos. Cuando empiecen a alzar la benzina, el petróleo, los productos van a subir por el costo que va a tener el transporte. El flete se paga cierta plata y ahora se va a pagar más por el asunto del combustible. Ay, de subir va a subir un 30%. Si va que asumirse el cinturón, ¿no? Un sector que aún no tiene certeza de si habrá o no alzas en el costo del pasaje son las de los buses que trasladan pasajeros a zonas rurales. Conversamos con Itán Flores, jefe de operaciones de Ruta Bus, línea que va desde Santiago a Melipilla y viceversa, quien reconoce que el alza del diésel afectará a la empresa, pero afirma que tendrán una reunión en la que el foco será intentar no incrementar el valor del pasaje. Nosotros estamos viendo cómo nos va a afectar esto realmente, que de sí no va a afectar por el tema de un alza considerable que se viene, pero tenemos que previamente una reunión con nuestros empresarios, ver qué decisión se va a tomar, si es que los precios continúan como están, si se va a generar un alza. Tenemos que manejar todas las variables, considerando que la totalidad de nuestros buses que funcionan a combustible diésel, y el alza más grande que se viene en estos momentos es del diésel. Bien, cuando ya queda poco para Semana Santa, donde habitualmente por la demanda hay un incremento de precios en los buses, desde la Asociación de Buses Interurbanos de Chile reconocieron una profunda sorpresa y acusaron que la industria del transporte interurbano no fue considerada. Ante eso estiman que podría existir un alza de los pasajes de hasta 2.000 pesos por cada 100 pesos que suba el combustible. Para cerrar, la ministra de Energía, Jimena Rincón, afirmó que sostuvo reuniones con las empresas y con ENAP para abordar la contingencia y aseguró que el suministro de combustible está garantizado. Sí, hay que ver el tema del stock también estos días de cara al alza del jueves. Gracias, Cristian. Buenas tardes. ¿Qué pasa en regiones? Filas anoche en Punta Arenas, también en la región de Coquimbo. En el Biobío estamos, Christopher Espinosa, buenas tardes. Buenas tardes, Rodrigo, también con filas. Apenas se concretó el anuncio del ministro de Hacienda, Jorge Quirós, dando cuenta que el jueves va a sufrir una fuerte alza el valor del combustible. De manera inmediata, los conductores se agolparon en los distintos servicentros ubicados en la provincia de Concepción. Eso hasta pasadas las 2 de la madrugada, pero apenas despuntaba el alba esta mañana, muchos aprovecharon de levantarse un poco más temprano y concurrir hasta los servicentros para también llenar por última vez el estanque con el valor actual antes de la fuerte alza. A esta hora también persisten las filas en los servicentros, en particular en el que está en Los Carreras, con Colo Colo, el más céntrico de los servicentros de Concepción. Conversamos con algunos conductores quienes manifestaban su opinión y por qué concurrían hoy día a llenar los estanques. Además que a todos nos afecta, porque imagínense un vehículo de trabajo. Yo estoy gastando normalmente ahora entre 80.000 pesos semanal. Imagínense con el alza cuánto hay que pagar ahora. Una guerra que está muy lejos de nuestro país nos perjudique tanto. Y eso es no solamente para nosotros Chile, sino que sabemos perfectamente que para todo el mundo. Los gobiernos deberían estar preparados para este tipo de cosas. Lamentablemente, los fondos que habían para mitigar en cierta forma toda esta alza no lo están, por lo que nos dice el gobierno. Soy jubilado, me afecta bastante porque el sueldo de los jubilados usted sabe que no son tan buenos. A esta hora, Rodrigo, la espera promedio es de media hora, un poquito más, para poder acceder a uno de los servicentros y poder efectuar la carga. Anoche, 1 hora más o menos de espera en los distintos servicentros. Eso sí, las mismas bencineras han dicho que por lo menos stock hay para recibir esta fuerte demanda a consecuencia del anuncio de el alza en los combustibles. Lo que viene para pasado mañana. Christopher, gracias. Que esté muy bien. Hay un tuit muy comentado esta mañana del exministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena. Él dice: gastarse el equivalente a construir un hospital por semana, subsidiando a todos por parejo, es regresivo
pues concentra el beneficio en los quintiles más altos, que son los que más consumen combustible. En esa lógica es que también el gobierno ha justificado la decisión de traspasar, de sincerar los efectos de la guerra, los efectos del alza internacional del petróleo a los servicentros, las bencineras en el país. En ese clima muy tenso llega el ministro Quirós al Congreso esta mañana, respaldado por el presidente de la República, que habló en la región de los lagos de este tema, y con, muy comentado esto, la minuta del oficialismo, en donde se vio un relato claro respecto a una oposición que ya ha sostenido que este ajuste, este esfuerzo que se le pide a la clase media, choca con la anunciada rebaja tributaria, sobre todo para las empresas. Mariano Reyes, buenas tardes. ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenas tardes. Anoche se sinceraron las decisiones del Ejecutivo y a esta hora ya se están tramitando parte de ellas en el Congreso. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, llegó hasta la Cámara de Diputados y Diputadas para exponer frente a la Comisión del Ramo una de las medidas que tiene mayor urgencia, que es el precio de la parafina. La propuesta del gobierno es que ese precio vuelva al de febrero y congelarlo durante todo el invierno y el otoño. Pero para eso se debe completar el trámite legislativo en lo posible, decía anoche el ministro Quirós, entre hoy y mañana para evitar un nuevo aumento de la parafina este jueves. Sin embargo, la sesión de la Comisión de Hacienda ha sido tensa en varias ocasiones con diputados de oposición cuestionando las decisiones del ministro Quirós. Pasemos a escuchar su explicación y la intervención del diputado Carlos Bianchi, independiente en la bancada del PPD, y Boris Barrera del Partido Comunista. Quiero señalar que el mecanismo MEPCO no aísla al país de los precios internacionales. El mecanismo MEPCO lo único que hace es retardar cómo se transmiten las alzas al precio interno. Usted está en un cargo político público. No hay una administración de una empresa, no hay una asesoría legal donde usted puede asesorar a un grupo de personas que pueden coludirse, como fue el caso de los pollos. Aquí estamos hablando de una situación de las personas en Chile. ¿Por qué siempre se piensa en no gastar y por qué no pensamos en cómo recaudamos más? Como por ejemplo, se ha considerado, por ejemplo, terminar con exenciones que tienen grandes empresas. Bueno, desde La Moneda, desde la Secretaría de Comunicaciones, se ha instruido a las diferentes vocerías a avanzar en dos líneas. Por un lado, repetir que esto no es algo que buscó el gobierno, que tiene que ver con un contexto global, y por otro, recalcar la frase de "nos dejaron sin plata", apuntando al estado de las arcas fiscales entregadas por el gobierno anterior. Con ese encuadre, el presidente José Antonio Kast llegó esta mañana a Puerto Montt y en el aeropuerto entregó su primera vocería del día con el tema de los combustibles de fondo. Varios mensajes a la ciudadanía, como por ejemplo que acuda en orden a llenar su estanque de benzina, pero también le respondió a la oposición que critica el hecho de que el costo de la guerra sea asumido por la ciudadanía. Pasemos a escuchar al mandatario. Hemos visto la manera de paliar esta situación, pero lo que no podemos hacer es engañar a las personas. No podemos comprar popularidad a costa de dineros que no tenemos, endeudándonos para después, en corto tiempo más, tener que pagar las consecuencias en temas sociales, en temas de ayuda a las familias más necesitadas. Con la complejidad adicional de que aquellos que hoy día están criticando no tuvieron la responsabilidad necesaria para cuidar las arcas fiscales. Nosotros hoy día enfrentamos una crisis mundial y una crisis fiscal. Crisis mundial que no buscamos por una guerra y crisis fiscal que es responsabilidad de quienes nos antecedieron en el gobierno de Chile. Bueno, las fuerzas opositoras ven esta crisis como una gran oportunidad para estar coordinados frente al gobierno. Por ejemplo, en el Congreso, las bancadas progresistas preparan una sesión de sala para abordar justamente este tema. Y además, los secretarios generales de los partidos de oposición se reunieron durante esta mañana. Vamos a escuchar a la presidenta del Partido Socialista, la senadora Paulina Bodanovich, y también a la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa. A tan solo 13 días de instalado el gobierno vemos la verdadera visión que hay de un país por parte de la derecha. Creemos que el gobierno se equivoca. Vamos a estudiar lo que viene ahora en relación al proyecto de ley, pero evidentemente aquí se pudo haber hecho uso del MEPCO, al menos mientras se tramitaba el proyecto de ley y se solucionaba el problema de fondo. Se le dijo a la ciudadanía que aquí no iban a perder beneficios y ya estamos viendo las primeras medidas. Y lo extraño y paradójico es que aquí se dice, bueno, tenemos que hacernos cargo de que el mundo está cambiando, y el presidente, antes de ser electo, fue al besamanos de Trump. El presidente validó a un actor que hoy día es directo involucrado en que nos está subiendo el precio de la benzina.
Bueno, según algunos análisis, Rodrigo, con esta crisis hoy se termina la luna de miel del gobierno y la ministra vocera Mara Cedini va a entregar una conferencia de prensa en los próximos minutos aquí en el Palacio de la Moneda para abordar las diferentes polémicas, ¿no? Lo de las bencinas sobre todo, pero también la decisión que toma el Ejecutivo sobre la expresidenta Michelle Bachelet. Con Quirós todavía tramitando el proyecto de mitigaciones en la Cámara, se supone que hay sesiones especiales que se van a agendar en el Senado también entre hoy y mañana. Veremos de cara a lo que pase el jueves. Interesante lo que puede decir Mara Cedini respecto de Michelle Bachelet, sobre todo hay muchísima reacción a ello en el Parlamento, ya vamos a estar con ese detalle. Gracias, Mariano. Buenas tardes. Estás escuchando el podcast de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl. Vamos a seguir hablando de combustibles, pero por ahora, en medio de esta crisis, cabe la decisión del Ejecutivo de retirar el apoyo a Michelle Bachelet como candidata a la Secretaría General de Naciones Unidas. El tema comunicacional del gobierno, de nuevo, está justo hablando la vocera en La Moneda de este tema y sale el canciller a hablar en el Congreso a la misma hora, en el mismo momento. Jorge Espinosa Cuellar, buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En efecto, acaba de hacer una declaración pública el canciller Francisco Pérez Maquena aquí ante los medios de comunicación en el Congreso, declaración en la que básicamente repitió el texto del comunicado que previamente había enviado la Cancillería para explicar las razones por las cuales el gobierno del presidente José Antonio Kast decidió retirar el apoyo a la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas, y que básicamente son dos, ¿no? La alta dispersión de candidatos y candidatas que hacen inviable prácticamente, según la Cancillería, obtener una candidatura exitosa, y además haber tomado contacto con algunos de los actores relevantes que definen este proceso. Le preguntamos, había voces que se refería a Estados Unidos, pero se dio media vuelta, se fue, respondió solo un par de preguntas nada más, confirmando simplemente que esto se le había comunicado personalmente a la expresidenta Michelle Bachelet en la reunión que sostuvieron el viernes de la semana pasada. Acaba de hablar el canciller, me imagino que muy probablemente va a tener que volver a referirse a este tema cuando asista dentro de poco rato a la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja, que lo había convocado precisamente para hablar de la agenda internacional del gobierno. Ya ha surgido este tema. Ha generado repercusiones, por cierto, entre parlamentarios del oficialismo y de la oposición, particularmente del oficialismo. Se entiende que han respaldado la postura del presidente José Antonio Kast. Entre ellos vamos a escuchar al diputado republicano Stefan Schubert y al diputado de la UDI, Guillermo Ramírez, que justifica la decisión del presidente Kast, según dijo, por el beneficio, por el bien del país. Esta candidatura partió mal y yo creo que aquí el responsable es el expresidente Gabriel Boric, quien nunca socializó esta candidatura con los partidos políticos, con la oposición de ese entonces. Esto fue algo en secreto que de repente nos enteramos que había una candidatura que se iba a inscribir. Y este es el resultado de aquello. Tampoco logró los apoyos en otros países, salvo a última hora de 2 países, y eso hace inviable esta candidatura. Para lograr apoyo de otros países, Chile tiene que comprometerse a su vez a apoyar a esos países en otras instancias, a comprometerse en ciertas cosas que nos van quitando libertad en el concierto internacional. Por lo tanto, apoyar una candidatura que no tenía ninguna opción de ganar, asumiendo toda esa cantidad de costos, era inconveniente para Chile. Recordemos que el gobierno retiró el apoyo a Michelle Bachelet, anunciando también que si ella, por su trayectoria, decide mantenerse en competencia, aspirando a la Secretaría General de Naciones Unidas, el Estado de Chile no va a apoyar a otro candidato, es decir, se va a abstener de apoyar eventualmente a quienes compitan con ella. En la oposición han acusado aquí un golpe duro del gobierno, han considerado que esto es un bochorno internacional. Entre ellos alzaron la voz el senador del Frente Amplio, el senador Diego Ibáñez, así como también el diputado del PPD, Raúl Soto. Es una bajeza retirar el apoyo a la expresidenta Bachelet para tapar el bencinazo a la clase media. Es de una mezquindad de talla mundial. El presidente Kast debería estar trabajando para concitar apoyos y poner a Chile en el centro del tablero mundial, pero rompió con una tradición diplomática y solo sugiere que no está dispuesto a trabajar con nadie que no piense como ellos. Y es un bochorno internacional sin precedentes que el presidente de su propio país haya decidido quitarle el apoyo
a su candidatura, dejándola bastante debilitada. Yo espero que México y Brasil confirmen su respaldo a Michelle Bachelet y que esta candidatura, sin el apoyo del presidente, que se supone de todos los chilenos, pueda continuar adelante. Por lo pronto, y con esta decisión del gobierno, se retira el patrocinio de Chile a Michelle Bachelet, y además el Ministerio de Relaciones Exteriores y las embajadas de nuestro país en el extranjero dejarán de participar en los esfuerzos de promoción de esta candidatura, según señala explícitamente también el comunicado oficial de la Cancillería. Ahora seguramente más reacciones. Hace un ratito conversábamos con el ex canciller Heraldo Muñoz. Eso se puede revisar en detalle en cooperativa.cl. Gracias, Jorge. Hasta pronto, buenas tardes. Lo que está pasando. Síntesis informativa de El Diario de Cooperativa. Última hora, en medio de la presión de sus partidos, La Moneda retira el apoyo a la expresidenta Bachelet como candidata a la Secretaría General de la ONU. Un bochorno. Se optó por la ideología, reaccionó el canciller o el ex canciller Heraldo Muñoz. Kast y el alza de los combustibles. No podemos comprar popularidad con plata que no tenemos. Nos dejaron las arcas vacías, dice el presidente. Filas en los servicentros desde anoche. Quirós en el Congreso para congelar el valor de la parafina y dar un bono a los taxistas. La oposición acusa benzinazo y arremete contra la anunciada rebaja del impuesto corporativo. Ya se anticipa un efecto inflacionario. Alzas, por ejemplo, en los fletes, los pasajes de los buses interprovinciales y las aplicaciones del transporte. En Cooperativa, Fiscal Valencia reconoce llamado de la hoy ministra Steiner para evitar cambios en el equipo de la PDI que investigó al clan Chen en Tarapacá. Ministro Poduje anuncia acciones legales, sumarios también contra una empresa a cargo de la reconstrucción en Viña. No se descarta incluso que haya que demoler algunas viviendas. En el exterior, Irán y Hezbollah atacan a Israel ante intento de ocupación del sur del Líbano. A 68 se eleva la cifra de muertos en la tragedia aérea de Colombia. Y en el fútbol, con 6 titulares menos, la U de Gago, que debuta, recibe a La Calera en el Nacional. Sin Vidal, Colo-Colo desafía al León de Collao. Esta tarde-noche, la Copa de la Liga se juega en Cooperativa Deportes. Aquí termina el podcast de la segunda edición de El Diario de Cooperativa. Encuéntralo de lunes a viernes en cooperativapodcast.cl o en tu plataforma de audio favorita.